Hola, hola amigos, ¿cómo andamos? Mi nombre es Coco Maggio y esto es mi blog de viajes de Coco Trips. Hoy estoy en mi ciudad natal, Buenos Aires, y les voy a mostrar todo lo que pueden hacer en la capital de Argentina con tan solo $10. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y darle like a la campanita. Ahora sí, arrancamos. Se me cae una lágrima. Y dale, Boca, dale. Qué lindo que es Buenos Aires. Buenos Aires, llamada oficialmente Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la capital de Argentina. Es una de las más grandes y más pobladas de América del Sur, con casi 3 millones de habitantes. Es además un destino muy elegido por los turistas, ganando el premio en 2019 al destino más visitado de Sudamérica. Bueno, ya estoy caminando por los parques de Buenos Aires. Es una ciudad muy pero muy verde, llena de plantas, de flores, sobre todo en esta época que va de septiembre a marzo, que es la primavera y el verano. La ciudad se pone increíble y yo camino por acá y me siento Gardel, ¿entendés? Además contrasta muy bien con la arquitectura, que es bien europea. Si alguna vez fuiste a Francia, a Madrid, a Barcelona, seguramente vayas a encontrar lugares, rincones, edificios que se asemejan mucho. Por eso dicen que Buenos Aires es una ciudad muy pero muy europea. A pesar de las reiteradas crisis económicas que ha sufrido el país, la capital se muestra incansable. Es una ciudad que no para nunca. Antigua y moderna a la vez, Buenos Aires es una ciudad que tiene de todo y para todos. Lamentablemente Argentina lleva varios años con problemas de economía y de inflación. Hoy $1 equivale a 160 pesos. Eso hace que para el turista sea una ciudad muy barata. Si querés ver todo lo que podemos hacer con $10 durante un día, acompáñame que arrancamos. Bueno, acabo de hacer la primera compra de este día. Me compré la tarjeta SUBE, que sale 90 pesos. Esta tarjeta te permite moverte de manera económica y eficiente por toda la ciudad. La podés usar en el metro o subte, como le dicen acá en Buenos Aires. La podés usar en el bus, la podés usar en los trenes que te llevan a los suburbios. Es realmente espectacular. Ahora estamos yendo a la primera parada, la librería Ateneo Grand Splendid. Una librería realmente espectacular. Entramos al subte. Miren lo cómodo que se viaja. Bueno, muy bien, como les decía, estamos yendo a la librería Ateneo Grand Splendid. Nos subimos en Congreso de Tucumán, y la primera parada es la línea D, que es la línea verde, y vamos a ir hasta Callao, que es en la zona de Recoleta. Costó 21 pesos este tramo, 0,13 centavos de dólar. Realmente el transporte es muy eficiente y es muy económico, como les decía recién. Los subtes de Buenos Aires tienen línea A, B, C, D, E y H. No me pregunten qué pasó con la F porque no tengo ni idea. No hay líneas para llegar absolutamente a todos lados, pero te acercan prácticamente a cualquier destino. Y si no, lo puedes complementar con un bus o con un metrobús, que es un sistema que se implementó en los últimos años, dado que el subte era tan caro de construir, que inventaron este sistema que también es bastante útil. Arrancamos entonces con nuestro primer destino acá en Buenos Aires, la librería Ateneo Grand Splendid. Bueno, una de las cosas bonitas de estar en este lugar, que realmente hay una tranquilidad, una paz. Obviamente es una librería, casi una biblioteca, y demás está decir que la entrada es gratuita. Es realmente extraño ser turista en tu ciudad natal, pero está muy interesante y realmente estoy aprendiendo datos que no conocía. Por ejemplo, el Ateneo Grand Splendid solía ser un teatro y un cine que se llamaba Grand Splendid hace 20 años. Luego fue comprada por el dueño de esta librería, que es considerada una de las más hermosas del mundo y además es la más grande de Sudamérica. Podemos ver lo increíble que es, la historia que tiene. Acá cantaron personajes como Carlos Gardel, nada más y nada menos. Y además se proyectó la primera película sonora de toda Argentina en el año 1929. Salimos de la librería en Avenida Santa Fe y doblamos a la derecha en Callao, dos de las avenidas más importantes de Buenos Aires. Y nos vamos a ir caminando a pie al famoso Teatro Colón y también a conocer la avenida más ancha del mundo. Voy a hacer una pequeña parada acá, a sentarme en este asiento que me llama la atención porque lo vi por toda esta zona, que es una de las más paquetas, pitucas, elegantes de Buenos Aires. Miren lo que se está haciendo. Es como si fuese un capitoné antiguo de una casa elegante, ¿no? Qué bárbaro. Señoras y señores, estoy caminando por las inmediaciones del famosísimo y hermosísimo Teatro Colón. Teatro que tiene más de 100 años de existencia, se construyó entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es un teatro de los más importantes del mundo para lo que es ópera y lírica. Incluso algunos especialistas lo consideraron como el teatro para lírica con mejor acústica del mundo. Realmente es impactante.
Hoy en día no se puede visitar por la coyuntura, está temporalmente cerrado, pero realmente vale la pena venir a visitarlo, aunque sea por fuera, y ver la hermosa arquitectura y la imponencia que tiene este Teatro Colón. Este es el Teatro Colón y está frente a Plaza Lavalle, que es uno de los muchísimos parques que hay en Buenos Aires, como les contaba antes, y se ve súper verde, prolijo, ordenado. La ciudad está bastante limpia. Qué lindo que es Buenos Aires. Otra forma muy copada de movilizarse que a mí me gusta mucho es el tema de las bicicletas, que están de moda en las grandes ciudades del mundo. Buenos Aires Ecobici, hay que descargarse una app y pagar con tarjeta de crédito, realmente muy barata, además es ecológica. Yo hoy prefería hacerlo a pie porque estoy con la cámara, con la mochila y se me vuelve un poco complicado. Pero si venís a Buenos Aires, de hecho tenés esta opción que es súper práctica, ecológica y económica. Desde el Teatro Colón llegamos caminando a la avenida Corrientes, la avenida que dicen que nunca duerme, porque realmente acá hay muchísimos teatros, bares, comercios que están abiertos hasta cualquier hora de la noche y que además dicen que hay tantos teatros, unos 156 registrados, que convierten a Buenos Aires en la ciudad con más cantidad de teatros del mundo, superando a Nueva York y a París. Como les decía, en calle Corrientes hay infinidad de teatros y también hay muy buenas pizzerías, comida callejera tradicional en Buenos Aires. Acá tengo, por ejemplo, la famosa Kentucky, está Banchero, está Guerrín. Yo tengo mi favorita, vamos a ir a almorzar, vamos a ver si entra en nuestro presupuesto, espero que sí, porque es realmente una pizza que vale la pena, aunque sea comerse un pedazo, pasar por acá por Avenida Corrientes y probarla. ¿Qué tal? Una pizza de mozzarella, una porción, una de anchoa. ¿Y qué es el balón Guerrín? ¿Chop de cerveza? Eso. Te explico. Estoy en Pizzería Guerrín, es una pizzería muy tradicional de Buenos Aires, para mí la mejor. Nacida en 1932, imagínense la cantidad de pizzas que habrán sacado en ese horno. Me he pedido una porción de anchoa y una de mozzarella con esta cerveza heladita, tirada, así se llama en Argentina. 345 pesos, son un poco menos de $3, realmente muy barato. Entra dentro de nuestra economía de $10 por día, así que vamos a hacer un almuercito en esta pizzería tan rica y después continuamos conociendo Buenos Aires. Bueno amigos, vamos a probar la famosa pizza de Guerrín. Impresionante. Se llama pizza al molde, es una pizza porteña típica, hecha por los inmigrantes italianos que llegaron a Buenos Aires hace más de un siglo. Para mí, mejor que la de Italia. Mirá cómo se chorrea el queso, por favor. La cervecita helada. Bueno, vamos a probar la de anchoa, que es la masa de molde, crocante por afuera y esponjosa por adentro. Esta salsa de tomate que debe tener muchas horas de cocción, está bien buena. Las anchoas que tienen un gusto fuerte, pero van bien. Típica pizza porteña, pizza de anchoa, tomate y anchoa, nada más. Si venís a Buenos Aires, no podés perderte de comerte una buena pizza acá en calle Corrientes. Rico almuerzo el que nos empujamos acá en Pizzería Guerrín. Realmente un regalo, acabo de hacer el cambio. $2.30. Obviamente para la economía del argentino las cosas están caras, los sueldos no alcanzan, pero para los turistas que vienen quizás con el dólar al cambio blue, porque acá hay dos tipos de cambios, el oficial y el blue, que es el de la calle, realmente las cosas se vuelven muy económicas. Y si seguimos caminando por Avenida Corrientes, llegamos a una esquina icónica realmente, que es Corrientes y Avenida 9 de Julio, con el obelisco de fondo, que es un símbolo de la ciudad. Esta avenida 9 de Julio es la más ancha del mundo, tiene hasta 12 carriles, 6 por cada dirección, es realmente enorme. Es una buena época para conocer Buenos Aires, sobre todo el centro, porque no hay tanta gente como se acostumbra. Por momentos uno puede llegar acá a estas calles y estar repleto de gente, parece Japón. No hemos llegado. Es realmente muy ancha. Mi amigo el obelisco. Bueno, vamos en cuotas, segunda parte, ya ahora más tranquilos, con más tiempos. Es decir, un solo semáforo no alcanza, hay que hacerlo en dos partes. Realmente gigante, pintoresca, glamorosa, ya está el Teatro Colón. Y nos vamos a seguir caminando por Avenida Corrientes. Estoy en un lugar que me trae muchos recuerdos. Esto es el Teatro Gran Rex. Si llegaste a este canal y todavía no te diste cuenta, sí, soy aquel personaje de Rebelde Way, Floricienta Chiquititas, que ahora tiene un canal de viajes y ahora está recorriendo Buenos Aires. En este teatro solíamos presentarnos, es un teatro antiguo pero bastante moderno, muy importante, donde se presentan artistas nacionales, internacionales, top, y acá era donde nos presentábamos con Chiquititas, con Rebelde Way, con Floricienta y llenábamos, llenábamos, papá, lindos recuerdos. Se me cae una lágrima. Continuando con nuestro paseo, muy cerquita del obelisco, por la avenida Roque Sáenz Peña, seguimos derecho y llegamos a Plaza de Mayo. Bueno, me encuentro en un punto histórico y uno de los más importantes de la ciudad, porque esto es la Plaza de Mayo, es la plaza más antigua de la ciudad y además es donde acontecieron prácticamente los hechos más importantes de la historia de la Argentina y de la ciudad. A mis espaldas está
la Casa Rosada, que es la casa de gobierno, en donde hoy preside el señor Alberto Fernández. De ese lado está la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, que tiene dos datos muy curiosos. Primero, es donde yacen los restos del general Don José de San Martín, libertador de América. Además, en esa catedral daba misa por más de 20 años el que hoy es el Papa para toda la religión católica, que es el señor Papa Francisco. Es un lugar realmente histórico, muy bonito y que tienen que conocer si es que visitan la ciudad de Buenos Aires. Además, es gratis. Y mirá lo que me encuentro acá, esto no lo sabía. En Plaza de Mayo, la estación de subte Perú. Y hay un plan que es muy típico porteño, que es el hecho de tomar café. Buenos Aires es una ciudad que está llena de cafés, es donde los porteños, fanáticos de la discusión, del debate, del contrapunto, nos juntamos y hablamos de fútbol, de historia, de política, etc. No hay café más emblemático que el Café Tortoni. Esta es la primera vez que vengo, lo tengo que reconocer. Siempre escuché hablar de él, pero primera vez que vengo a este lugar con más de 100 años de historia, realmente increíble. Acá realmente han pasado personajes de toda índole, así que vamos a conocer este café con más de 100 años de historia. Bueno, me trajeron ahí la carta y me trajeron un librito donde habla de sus 160 años de historia, nada más y nada menos. Es un café muy bonito, estilo europeo, y casualmente este café fue hecho inspirado en el famoso y mítico Café Tortoni de París. Entrar acá es como sentirte un ratito en Francia. Es realmente increíble, muy antiguo, muy bonito y muy fresco también, porque afuera es un calor terrible. Si sos amante del café, de conversar y charlar, hay un olorcito espectacular, tenés que venir a Café Tortoni. Te tomás este cafecito, yo pedí uno doble, así me levanto un poquito, me despierto, tiene un aroma bien bueno. Visiten este lugar con tanta historia y el café bien rico. Esto es Puerto Madero, acá está el dique. Eso eran silos del antiguo puerto de Buenos Aires que hace unos años se reciclaron, se transformaron y hoy son restaurantes, bares, oficinas. Realmente hay de todo. Es muy bonito, es muy moderno, pero le falta esa mística, esa historia que tiene Buenos Aires, pero completa la ciudad, ¿no? Porque ahí, para todos los gustos, hay muchos turistas que les encanta venir a Puerto Madero. Y acá está el Puente de la Mujer que les contaba. Y en minutos nada más volvemos a transportarnos en transporte público. Me voy a tomar un bus, el 192, según leí en Google, que por la módica suma de 21 pesos, gracias a mi tarjeta SUBE que recargué al principio del video, nos va a llevar hasta el mítico barrio de La Boca. ¡Sararán! Bueno, cruzando el puente, acá entran los barcos, eventualmente, y este puente lo que hace es se corre para el costado, se engancha en esa plataforma, pasa el barco y se vuelve a cerrar. En este momento no hay barcos, lógicamente, entonces no se los puedo mostrar, pero se los pueden imaginar, porque son gente inteligente. Discúlpeme, llevo horas paseando solo y hablando solo con la cámara, cosa que puede ser perjudicial para la salud. Gracias. Que la disfrutes. Listo. Llevamos. Te iba a molestar, Hasta luego. Bueno, les cuento. Hace mucho calor en Buenos Aires. Ya pasado el mediodía, el calor se puso muy intenso. Caminé por calle Corrientes hasta Puerto Madero, que es un barrio bien moderno, de los más nuevos de la ciudad. Lindo, muy turístico, a los turistas les encanta venir acá. Es bonito, tiene el nombre de alguna mujer importante en la historia. Es un barrio caro, de hecho. La cuestión es que tenía tanto calor que tuve que parar en un barcito a tomar esta limonada. Me salió, de hecho, un poco cara, como les decía, es un barrio pituco. 190 pesos, pero vi que venía bien de presupuesto y la verdad que necesitaba estar en un lugar tranquilo, con aire acondicionado, descansar, tomar algo fresco y luego continuamos. Bueno, ahí me informaron que la mejor manera para ir desde Puerto Madero a La Boca es acá en el Metrobús. Estamos sobre la avenida Leandro Alem, a 5-7 minutos más o menos en bus de lo que es La Boca. Hasta ahora hemos hecho todo caminando en subte. Este va a ser el primer bus y créanme que la ciudad es grande y la hemos recorrido, Hemos caminado, pero vale la pena y hemos gastado poco. ¿Este va a La Boca? Hola, ¿este va a La Boca? El 64 me dicen acá. ¿Pasa caminito? Sí. ¿A cuánto me dejas? Te dejo el caminito. ¿Caminito? Y 10 minutos más tarde he llegado al barrio porteño de La Boca, barrio histórico, barrio de inmigrantes, sobre todo italianos, de Génova, que hablaban un dialecto que se llama Xeneize. Es por eso que cuando fundan el glorioso club Boca Juniors, como fue fundado justamente por estos inmigrantes, a los jugadores y a los hinchas se los llama Xeneises.
y acá estamos. Hay un clima raro porque es lunes, generalmente los fines de semana esto explota de gente, explota de turistas, y creo yo que por la coyuntura también hay menos gente, obviamente. Veo muchos locales cerrados, muy colorido La Boca siempre, las puertas, las ventanas, se caracteriza por ser no un barrio pituco, pero sí un barrio elegante, barrio rodeado de conventillos. Los conventillos son casas que eran o que son compartidas por muchas familias, por muchas personas diferentes y que habitan y conviven en un mismo lugar y pintan las puertas, pintan las ventanas de diferentes colores. Esto hace años que se hace y le da este color tan particular al barrio porteño de La Boca. Realmente he tenido bastante suerte, hay poca gente caminando por acá y eso lo hace muchísimo más cómodo. Les quiero contar que el barrio de La Boca es uno de los lugares donde nace el tango, esta música tan popular porteña y argentina, y nace acá y en San Telmo, Barracas, que son barrios vecinos, eran barrios marginales, y el tango era la música del pueblo, la música popular, y cantantes como Juan Carlos Gardel lo hicieron más popular y lo llevaron hacia el resto de Argentina y al resto del mundo, pero particularmente en esos barrios y en este barrio es donde nace esta música tan pero tan pintoresca. Bueno, acá amablemente uno de los camareros de una cafetería que está en Caminito me contó que se puede visitar este lugar, que es un conventillo histórico de 1867, y me contó un poco la historia. Acompáñenme que les voy a mostrar. Y me contaba esto, que los colores con los que pintaban las paredes, las ventanas, era la pintura que sobraba, porque claro, era gente pobre. Entonces se iba armando con lo que tenía. Entonces no es que decían, ay, vamos a hacer todo colorido porque es lindo. De alguna manera le ponían onda a la pobreza. Trataban de hacerlo lo más alegre posible con lo que tenían. Que era, bueno, sobra un poco de pintura de acá, le ponemos verde. Sobra un poquito de allá, le ponemos rojo. Y así se iban rebuscando. Y lo mismo con las construcciones, mirá. Acá vemos madera dura, madera fuerte. Las puertas eran, por ahí se rompía un barco, se llevaban la madera y se hacía una puerta. Reparaban uno y sobraba una madera de allá, lo mismo. Se hacían un techo. Con lo que tenían se iban armando estos conventillos súper pintorescos. Mirá, ahí por ejemplo tenemos un baño que era compartido y este es un conventillo real. Y acá en el conventillo vive un artista muy famoso que se llama Carlos Sosa, que en vez de pintar con las manos, pinta con la boca. Se pone el pincel acá en la boca y pinta. Esta es su casa. Y como no podía ser de otra manera, en La Boca se respira obviamente fútbol. En la ciudad de Buenos Aires se respira fútbol. La ciudad del mundo con mayor cantidad de estadios. Eso realmente es increíble, demuestra la pasión que hay en este país y en esta ciudad por el fútbol. Pero sin dudas, te guste o no, el mejor estadio es La Bombonera. Claro que sí. Vamos a conocerla por alrededor. Veo que hay homenajes a Maradona, banderas, carteles, flores, de todo, en homenaje al gran ídolo de Boca, Diego Armando Maradona. Este es el señor Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de Boca Juniors, hoy vicepresidente de Boca. Estamos acá por la famosa calle Bransen, una de las calles en donde se encuentra el estadio de Boca. ¿Qué es esto? Carlitos Tevez, Guillermo. Qué lindo, cómo se respira fútbol, cómo se respira Boquita por acá. Y dale, y dale, y dale, Boca, dale. 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 Maradona, 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 Maradona. En este recorrido por la capital argentina gasté en total 90 pesos en la tarjeta Sube y 110 en la recarga. Almorcé 2 pedazos de pizza y un chop de cerveza en Guerrín por 345 pesos. Compré un mate y una bombilla de recuerdo por 700 pesos. Disfruté de un tradicional café Tortoni por 200 pesos y me tomé una refrescante limonada en Puerto Madero por 190 pesos. Eso da un total de 1.630 pesos o $10. Buenos Aires es una ciudad muy grande que tiene mucho por conocer y un solo día no alcanza. Te recomiendo venir y dedicarle por lo menos 4 o 5 días para poder conocer más de la cultura, la música, la gastronomía y la historia local. Muy bien amigos, espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo. Para mí fue un gusto realmente pasear por mi ciudad natal con los ojos de un turista. Si tienen la posibilidad, vengan a Buenos Aires. Es una ciudad bellísima, grande, con opciones para todos los gustos y estoy seguro que los va a recibir con los brazos bien abiertos. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a la campanita, así tienen las notificaciones con los estrenos de los videos de cada semana. Espero de corazón que tengan un gran 2021. Nos vemos en el próximo video de Coco Trips.